Buenos días, mi nombre es Jafet Barón Duarte y este es el video de la temática que se escogió, que fue pro- un problema social pero enfocado en la violencia. Entonces, se investigó con base al trabajo del artículo de opinión todo lo del tema del conflicto armado que ha habido en Colombia, y se encontró un documento donde dan las cifras históricas desde 1958 hasta el 2020 sobre el conflicto armado, teniendo en cuenta que eh, con base a esta infografía que tiene una línea de tiempo en fechas, se tiene un pico de casos de víctimas del conflicto armado, de casos de conflicto armado como tal, como un pico en el 2002. Y entonces aquí se muestra el tipo de violencia que se vivió más o menos para esas fechas. Incluso desde niño mis papás me contaban el caso que se vio con nosotros acá en Barranca, que se había metido la guerrilla y hubo un día en que estaban manteniendo combates enfrente de la casa y tocó coger y tirar el colchón encima de nosotros, y pues yo estando niño, los papás se montaban encima de uno y encima del colchón para las balas. Ellos decían de que las balas como giraban, entonces se enredan entre el material del colchón, y así como era un tipo de blindaje. Entonces así era la época en la que se vivía para esos tiempos, para mediados del 2002 o 2003 fue que pasó eso ocurrió, cuando yo era muy niño, sí, cuando tenía como 2 o 3 años. Entonces eso se vivió aquí en Barranca. Y específicamente viví, pues no recuerdo de eso, pero sí mis papás me contaron esa situación. Entonces el tema de la violencia en Colombia fue muy álgida para esas fechas. Y se consiguió este tipo de cifras donde se muestra con datos históricos ese nivel de violencia acá en Colombia. Lo mismo, se toma los datos de las víctimas fatales y no fatales con respecto a ese nivel de violencia que se vivió en Colombia, donde se tiene ese pico de víctimas para el 2002, 2003, para la época de los 2000. Bueno, entonces acá como se muestra en el mapa de calor de las víctimas del conflicto armado, entonces se tiene que el calor entre rojo y amarillo es una alta concentración, y el de azul y como verde, como verde claro es de baja concentración. Entonces se muestra que en el área de Santander hay una alta concentración entre Puerto Wilches y Barranca Bermeja, y una como media concentración entre Lebrija y Barranca Bermeja, eso en el departamento de Santander, con respecto a las víctimas del conflicto armado. Entonces estos son datos históricos del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. Entonces se tiene como posibles soluciones, pues actualmente en Barranca se está implementando un grupo especializado en distorsiones, para el tema de las extorsiones y la violencia ocasionada por esas extorsiones, porque han matado y han afectado a empresas. Les han disparado a lugares como por ejemplo Roberto Ogliastri, esa empresa de inmuebles, les dispararon en las oficinas 2 veces. Y en una empresa de esas de bombas de gasolina, esas donde se tanquean los camiones, también les dispararon y le lanzaron una granada en una ocasión aquí en Barranca, si no estoy mal, creo que fue en este año o a finales del año pasado. Entonces, como la policía pues ha implementado unas soluciones de traer equipos especializados para esos temas de violencia que se ha vivido en la región de Barranca Bermeja. Pero yo opino, en mi caso, en mi humilde opinión, que se tiene que implementar vigilancia de policías en puntos específicos de Barranca, por lo menos 2 policías motorizados, así como los de la tránsito,
que están puestos por ahí para cazarse a las motos. Entonces, lo mismo, los policías para cazarse a los ladrones, los que causan violencia y así tener una respuesta más rápida por parte de ellos. Entonces, creo que esa es la exposición oral del tema de violencia que se ha habido en Barranca Bermeja con datos históricos y hechos reales. Bye.